poquito. Bueno, pues mi tía me habló de Cristo cuando yo tenía 12 años y cuando me dijo que si quería recibir a Cristo, yo le dije que sí, sin dudarlo. Y bueno, tal vez pues sea un poco inverosímil, pero sentí la presencia de Dios muy grande, muy pesada. Lloré como nunca. Sentía un amor muy enorme y al otro día yo me sentí como astronauta, muy ligera, así como muy feliz. Sin embargo, bueno, mi mamá no me llevó a la iglesia porque ella no era cristiana y yo me alejé del Señor. Y hasta como los 23 empecé otra vez a ir a la iglesia. El Señor me quebrantó, tuve un novio y lo amaba mucho y él no, entonces yo morí en mi corazón. Entonces, fue ahí como el Señor me empezó otra vez pues como a llamarme a su palabra y me empecé a reunir y bueno, ha sido un camino muy largo, sin embargo, pues sí confieso al Señor en mi vida, sé que Él es Dios, sé que Él me creó y bueno, para eso está la iglesia, para unirnos todos los creyentes, pues por eso vengo pues me parece adecuada la doctrina, me parece adecuada la iglesia y por eso me vengo a venir aquí. Y pues eso es brevemente. Gracias, hermana. Bueno, yo desde el 1995, y me acuerdo porque fue el año que murió mi papá, el Señor nos llamó a mi esposo y a mí. Empezó él haciendo una crisis existencial y entonces estábamos pues jalando él para la iglesia cristiana, yo para la católica y un día dije, bueno Señor, yo veo un cambio en él, esto es lo que tú quieres, ven aquí. Amén. Gracias. Amén. Yo tengo 32 años de conocer de Cristo. Yo le doy gracias a Dios porque han sido muy difíciles. Al principio fueron muy difíciles porque mi esposo era el católico. Era la cristiana. Pero me costó mucho trabajo porque yo me levantaba en la madrugada a orar y yo empecé en una iglesia pentecostés. Entonces ahí nos decían que atáramos, que desatáramos, que pisoteáramos y todo lo hacía. Y me acuerdo que mi esposo y mis hijos me decían, ya cállate, mamá. Porque yo oraba en voz alta. ¿No te cansas de orar así? Me criticaban mucho. Entonces, pero yo aún persistía, iba a veladas de oración y yo les hablaba. Gracias a Dios, Dios permitió que tanto mi esposo como mis hijos, como yo permaneciéramos en el camino de Dios. Y Él nos ha ido llevando poco a poco a conocerlo de diferente forma, a amarlo de diferente forma, a rendirnos a sus pies, porque Él es nuestro Padre, el que nos ha sustentado, y he visto su mano poderosa cada instante de mi vida, de la vida de mis hijos, de la vida de mi esposo. Y no me queda más que agradecer la multitud de bendiciones que ha hecho y ha dado por cada uno de nosotros, porque por sus cuidados, por su amor, por su guía, porque nos ha traído a sus pies, porque lo podemos conocer, porque fuera de Él no somos nada, y le agradezco por ello. Marco. Sí, hace 32 años mi esposa duró mucho a las rodillas por mí, por mi familia. Yo fui muy duro. Tenía el corazón muy duro, muy agresivo. Andaba perdido. Y me hablaban de Dios y renegaba. Yo no quería acercarme a Dios. No creía en Dios. Y Dios tuvo compasión de mí. Amén. Y yo creo que mi esposa
llegaron a los hijos de Dios. Y Dios me tuvo que bajar hasta el suelo para poder voltear hacia arriba. Yo era muy orgulloso. Tenía muchos pecados que no veía y que Dios me los mostró. Y pues, de ahí me rescató Dios de ser una persona pecadora, soberbio, orgulloso, sin tener nada, me quería, ¿no? Entonces Dios trató mucho conmigo. Y ahora veo, un día me permitió ver el Señor todo lo que me decía mi esposa, y ahí empezó mi caminar con el Señor, empezando a ser obediente a Él y a reconocerlo como mi Dios y mi Señor. Y cuando le conocí, quería empezar a compartir lo que Dios había hecho en mi vida. Gracias. Bueno, ellos son los hermanos que vamos a recibir como miembros de la iglesia. Y voy a pedirles que firmen la hoja de miembros. Ahorita vamos a ver. Bueno, vamos a orar por nuestros hermanos. Te invito a ponerte de pie para orar por ellos. Vamos a agradecer a Dios por sus vidas. Padre Santo, queremos agradecerte, Padre, por nuestros hermanos. Darte las gracias, Señor, porque tú los has traído, Señor, a esta iglesia. Tú haces crecer tu iglesia, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Y ellos ahora forman parte de ella, Señor. Hay un compromiso contigo en primer lugar, pero también hay un compromiso, Señor, con la iglesia, de servir, Señor, de amarnos unos a otros, de orar, Señor, unos por otros, de preocuparnos, Señor, los unos por los otros, de hacer, Señor, todo lo que sea necesario por el bien común, Señor, el bien de tus hijos, de tu iglesia. Oramos por ellos, Padre, para que su testimonio ahora, Señor, sea de impacto a nuestras vidas. Nos ayude, Señor, a seguir confiando en ti. Ayúdale, Señor, a ellos a crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor, a crecer en su fe, Señor, a madurar y a ser, Señor, esos hijos tuyos que te sirven, Padre, que puedan predicar, Señor, tu evangelio en donde tú los lleves, que, Padre, a través de sus vidas, Señor, tu nombre sea glorificado. Bendícele, Señor, y bendice a esta iglesia, Señor, con sus vidas, con su testimonio, Señor, y con su servicio. Oramos, Padre, agradecidos, y te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.